En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Más de cientos de miles de hectáreas asesoradas, verificadas y ejecutadas en agricultura digital hacen a nuestra verdadera experiencia transmitiendo el conocimiento día a día. Por eso hace más de 20 años nos movemos, experimentamos, creamos e innovamos. Queremos acompañarte a seguir evolucionando juntos. Experta, Tecnología AGD. Muchas gracias. Es todo de ustedes. Perfecto. Muy bien. Buen día. Gracias por venir y gracias a Agroestudio Akioshi que me han invitado. En broma estaba diciendo yo que me han sacado el frasquito de formol, me sacudieron de si está vivo, lo vamos a llevar a hablar. A ver, ¿cómo hago? Ahí está. No. ¿Me lo pasás? Ahí está. Ahí estamos. Como menciona ahí abajo, dice señor, pero bueno, la verdad me decís jubiladazo. ¿Sí? Entonces, quiero contar un poquito acá, vamos a hablar un poquitito de una historia. Muchos de ustedes conocen parte de esta historia, que hace años, hoy escuchaba recién a Presid número 30 y... Lo maté de coordinador. 31. Bueno, tengo que reconocer, yo estuve en la organización del primero. En aquel entonces INTA tenía un proyecto que era agricultura conservacionista. Y nos encontramos con este gran grupo de productores y ahí arrancó después a Presid, ¿no? Y desde ese entonces uno viene viendo el tema se reitera y hemos avanzado mucho en cuanto a la deficiencia de macro, micronutrientes. Pero la parte de fertilidad del suelo es mucho más compleja, no es tan fácil como ir y comprar el fertilizante. Hay una propiedad física que pocas veces se evalúa, y biología del suelo, la parte de que son los responsables directamente de todo lo que conocemos como fertilidad actual. Y de eso conocemos poco. Bueno, hace muchos años empezamos a ver con un compañero, bueno, que desgraciadamente no está más, problemas de acidez edáfica. Empezamos a encontrar un área donde nos encontramos unos pH bajos, nos llamó mucho la atención. Nuestros primeros ensayos fueron hechos con cal hidratada, pasamos por un corralón, levantamos la bolsa cal hidratada, de ahí quedamos blancos desde ese entonces, no por la edad. Y nos empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son los causantes de la acidez? Estábamos trabajando en una zona así donde se usaba mucho fertilizante nitrogenado, pero mucho, decir mucho, ¿qué cantidad? Y eran 50 kilos, 60 kilos, 100 kilos. Decimos, esto no puede ser el causante de una acidez edáfica. Descomposición de residuos orgánicos, sí, estábamos comenzando con el tema siembra directa, decir, pero tanto volumen de rastrojo estamos incorporando, ojalá que sea nuestro causante de acidez, pero no era así. Tal es así que veíamos que de un año a otro cómo se nos van degradando, cómo van desapareciendo los rastrojos, como más que venimos en un sistema de siembra directa continua. Lavado de cationes en profundidad, se lava el calcio, se lava el magnesio y es reemplazado por hidrógeno. Entonces sí puede ser, pero bueno, nuestros argidoles, el quelvet textural y demás. Y dijimos, no, esto tiene que ser la otra patita que faltaba, que sería la extracción de cationes por parte de los cultivos. ¿Cuántos años llevamos de uso? ¿Cuántas veces hemos puesto calcio? ¿Cuántas veces hemos agregado magnesio a ese suelo? Potasio, sabemos por el tipo arcilla, todavía tenemos mucho, pero bueno, ¿qué pasaba con el resto? Entonces recurrimos a una experiencia que teníamos en la experimental,
donde teníamos, no tengo el punterito, pero bueno, el de la izquierda habla de una pastura que llevaba más de 8 años, y esa pastura después, una parte de esa pastura se entró en agricultura, lo que dice ese sería 8, 8 años de agricultura continua, y lo que veíamos, si ven la barra más oscura, que habla del calcio, no tenés un puntero, ¿no? Nada, bueno, próximo evento vengo con puntero. La barrita más oscura habla de los niveles de calcio. Estos son 3 profundidades de suelo, 0,5, 5,10, 10,15. Y si usted mira lo que dice a la izquierda, la pastura, tenemos un nivel de calcio miliequivalente expresado cada 100 gramos, y que cuando entrábamos a la parte agrícola de la rotación, nosotros trabajábamos en una zona agrícola ganadera, tambo, veíamos cómo caía el calcio, ¿sí? Y después cuando a esa misma pastura, a esa parcela de agricultura, la partimos por la mitad y volvimos a implantar la pastura, veíamos que el primer año y el segundo año vemos como otra vez vuelve a incrementarse el nivel de calcio en el suelo, en los primeros 20 centímetros. Entonces eso nos estaba dando un poco de decir, bueno, salíamos de un ciclo ganadero con un nivel de calcio, con un pH, y después al iniciar el sistema agrícola, la rotación agrícola nos bajaba el pH y bajaba el contenido de calcio. Y cuando volvíamos a la pastura, nosotros decimos, bueno, en los perfiles del suelo tengo el A, B y el C, y hablo de un C cálcico. Entonces, bueno, ¿qué raíces van allá? Las gramíneas, puede llegar con alguna raíz, pero poquito. Leguminosas, soja, sí llega, pero ¿cuánto tiempo? En cambio, sí, la alfalfa era la que nos hacía el reciclado de ese calcio de profundidad, trayéndolo hacia arriba. Y de esa manera nos manteníamos en un nivel. Claro, cuando pasamos a una agricultura continua, entonces ahí es donde empezamos a ver cómo ese nivel de calcio y ese nivel de magnesio decayó. Entonces empezamos a hacer unas experiencias. En aquel entonces evaluábamos Dolomitas, habíamos hecho un arreglo, un convenio, una relación con una cantera de Córdoba, una calera de Córdoba, nos provió esos materiales. Hicimos nuestra primera experiencia y la fuimos siguiendo a través del tiempo, esos productos, ahí ustedes ven que habla de una dosis y demás, y bueno, y fuimos viendo y decir, bueno, ¿qué pasó? Entonces, bueno, levantamos pH y después fuimos viendo, ¿sí?, cómo fue variando el nivel de calcio en el suelo, y bueno, la sorpresa, o sea, sorpresa no, porque lo conocíamos, esperábamos eso, es decir, bueno, si yo mejoro esa condición, corrijo ese nivel de acidez, me va a aparecer fósforo en la solución del suelo. Entonces todo esto hizo que aumentara nuestro interés y fuimos al laboratorio, por ejemplo, el laboratorio de Inter Rafael, en aquel entonces mirábamos, esto es el centro de Santa Fe, los departamentos, y dijimos, a ver, los análisis de suelo que tiene el laboratorio, qué nivel de calcio teníamos por debajo del 60%. Pusimos un valor de 57 y nos encontramos análisis de suelo de toda esta zona. Entonces, decir, bueno, el problema no era solamente, nosotros estábamos trabajando en el oeste, ese barra amarilla que hay ahí, ese departamento San Justo, que es donde estábamos trabajando con estas experiencias. La cosa era más general. ¿Esto a qué llevó? A que siguiéramos hablando con las empresas, y se organiza un primer evento, por eso le estoy contando bastante historia, se organiza un primer evento en Córdoba, organizado por la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional, y la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba. Una reunión donde se fueron presentando las pocas experiencias que había de Argentina de corrección de acidez de suelo. De esta reunión surge un proyecto, un convenio que se llamó Incalar, que se hizo entre INTA y las empresas productoras de enmienda, que duró desde el 97, 98 hasta el 2005. Y ustedes ahí ven un listado de las empresas que fueron participando de este convenio, en las cuales se fijó como propósito de esta unión, fundamentalmente la capacitación. Y ahí nos encontrábamos que ir a hablar a un productor de acidez de suelo, teníamos muchas veces que asesorar más al técnico que asesoraba a ese productor, algo que se había olvidado en la facultad. En la facultad se lo habían enseñado, en Rosario sé que Montico se lo había enseñado, estaba convencido de eso. Entonces digo, no, hay que refrescar esto. Entonces, jornadas técnicas, y por el otro lado nos encontrábamos
con las empresas, las caleras, por decir de alguna manera, que del campo solamente conocían que era el espacio entre dos ciudades, ¿sí? Entonces había que decirle, bueno, ¿qué tipo de material queríamos nosotros para el campo? ¿Qué tipo de material? Por la granulometría, fundamentalmente, para ver su solubilidad. Entonces eso tuvo como principal objetivo la formulación de normas, de protocolos, que fueron el primer, y para mí el paso más importante es haber logrado qué tipo de material, ya sea carbonato o sea sulfato, se necesitaban para el campo, ¿sí? Ya vamos a ver el porqué, y el porqué, digamos, lo separo por fundamentalmente el tema de granulometría, porque cuando hablábamos de granulometría, si yo hablaba malla 20, que para una tamiz de suelo nosotros entramos al laboratorio, malla 20 para un calero era un tamaño muchísimo más grande, y que si me lo daban a mí, lo iba a tener ahí más o menos como toda una vida pisándolo, ahí veo otra cara conocida en la puerta también, otro pelo blanco también, ¿eh? Y bueno, de esa manera fuimos, y en ese entonces lo que nos costaba era encontrar el lote al cual podíamos seguir, ¿sí? Tuvimos muchas experiencias, muchos ensayos que se hicieron con técnicos, con las agencias del INTA, que se hicieron con las empresas mineras, pero los lotes, tenemos ensayos, se hicieron ensayos en todos los cultivos, ¿sí? Pero nos faltaba siempre la continuidad, el largo plazo, es decir, ¿por qué? Porque sacábamos siempre que, a ver, el calcio aumentó tanto, modifiqué pH, apareció más fósforo y el rendimiento, ¿sí? Y nos quedábamos ahí. Pero nosotros sabemos muy bien que tanto calcio, magnesio, tiene una importancia muy grande en lo que hace a la estructura del suelo, a la parte física del suelo. Y entonces eso es lo que nos costaba y que realmente nos faltó medir. Entonces, por eso cuando vamos a hablar ahora de un trabajo que realizan, yo digo estos chicos, porque son todos alumnos míos, en la facultad, vienen con esta idea de diferenciarse en su asesoramiento, mostrar su trabajo de un manejo integrado, y se organizó este proyecto que se va a presentar después. A mí me entusiasmó mucho porque era el tema de la continuidad en el tiempo, que a mí me había faltado cuando habíamos hecho este proyecto. También revisando un poco los antecedentes del Congreso 15 de APRESID, un trabajo presentado que esta es de la zona de APRESID San Justo en aquel entonces, de un ensayo que ellos venían realizando, en el cual tenían parcelones que tenían nitrógeno y fósforo, potasio, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y micronutrientes, así para y no habían puesto calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué vieron ellos después de 10 años? Que había sufrido una pérdida del 40% del contenido de calcio en el suelo y del 30% en lo que es potasio. Entonces, el gran desafío es esta pérdida no se transfiere, no se manifiesta en una baja de rendimiento directa, ¿sí? Cuando uno empezó a aplicar, o están aplicando hoy fertilizante nitrogenado, por ejemplo, nadie esperó ver la deficiencia, la B corta en la planta para decir, me falta el nitrógeno. No, sabemos que con el análisis de suelo, lo mismo que el fósforo, no esperamos encontrar el bordó, la hojita que se me está poniendo oscura, no. Nos guiamos por el análisis de suelo. Y ese mismo análisis de suelo me estaba mostrando toda esta otra parte, que no la mirábamos. Del análisis de suelo solamente mirábamos el nitrógeno nitrato, el azufre sulfato, la materia orgánica, y listo. Y también esto estaba pasando, y no lo estábamos viendo, ¿sí? Este es un trabajo, que no me aparece acá, de la actual secretaria de Agricultura de la provincia de Santa Fe, María Eugenia Carrizo, su tema de tesis, recorriendo el centro del departamento con las colonias y algo de San Justo en Santa Fe, encuentra esta pérdida, esto del año 2007 también, de calcio y de magnesio. Y llegamos a otro congreso APRESID, el congreso del año 2019, donde este trabajo realizado por INTA, ¿sí?, me va mostrando esto y concluye con que se observa creciente acidificación de algunos de los suelos, y los niveles de base, calcio, magnesio, potasio, no son actualmente limitantes, pero podrían serlo en un futuro cercano. Entonces, esto me lleva a mí a decir, bueno, si lo habíamos visto, entonces, ¿qué estuvimos haciendo todo esto? Bien,
Entonces yo les dije que el logro máximo de Encalar, del convenio Encalar, fue llegar a determinar las dos normas IRAN, que con esto, como agrónomos y para productores, era la garantía que teníamos de que los productos que vamos a usar realmente sirvan. ¿Por qué le digo esto? Porque al principio, los primeros yesos que aparecían, había uno de ellos, un trabajo hecho en la Facultad de Rosario, que mostraba que uno de esos yesos tenía un 7% de sodio, ¿sí? Entonces, si ustedes ven los yacimientos, van a ver que hay yacimientos superficiales, subsuperficiales, hay bochas, el yeso aparece de muchas formas, y también mezclado, ¿sí? Y puede estar mezclado con cloruro de sodio. O sea, es blanco con blanco. Y le va a la topadora, levanta y carga y después molemos. Entonces, tenemos que tener esa garantía. Entonces, básicamente, lo que nos dan estas normas es pureza, porque buscábamos calidad. Es decir, acá se estaban transportando grandes volúmenes, entonces yo quiero traer calidad, pues si estoy pagando un volumen, algo voluminoso, en el transporte me lo están cobrando, quiero calidad. Y por el otro lado, granulometría. Y acá donde se diferencia lo que es un carbonato de un yeso en cuanto a su solubilidad, como vamos a ver después, es muy distinta, y por eso la granulometría de un carbonato nunca va a ser igual a la granulometría de un yeso. Y tampoco no vamos a decir, lo puedo mezclar, porque he visto que se vende mezcla física, y yo le diga, sí, lo puede mezclar únicamente si es polvo. Porque si no, si es granulado, ya la solubilidad es totalmente distinta. Bien, entonces lo que veíamos en el suelo era un jueguito, que si aparecía el catión sodio, me elevaba pH, y si desaparecían calcio y magnesio, era reemplazada por el hidrógeno, me bajaba el pH. Entonces, en base a esto, decir, bueno, ¿cómo preparamos las enmiendas? ¿Para una situación o para otra situación? Entonces, para los suelos anamórficos, que no lo vamos a considerar acá, lo vamos a dejar para otra oportunidad, otro evento que me inviten, vamos a hablar de, bueno, ¿qué indicadores? El indicador es algo que me estoy diciendo a mí, tiene que ser sensible, para que me vaya mostrando qué es lo que está pasando con lo que yo estoy poniendo, ¿sí? Si como asesor estoy diciendo, vamos a poner esta enmienda, o este corrector, o este acondicionador de suelo, yo tengo que tener algo que me lo vaya midiendo si está haciendo efecto o no está haciendo efecto, para ir viendo cómo estoy cambiando la situación. Y el tema del yeso se ha generalizado su uso más como fertilizante que como enmienda, salvo para esa situación específica donde decimos, bueno, salimos a corregir ese suelo alomórfico, ¿sí? Y por el otro lado, ¿qué indicadores tenemos ya de la acidez edáfica? ¿Sí? Y eso es un poquitito lo que queremos presentar hoy, que se ha llevado en este proyecto más. Entonces, como indicadores, nosotros tenemos que ver la capacidad de intercambio catiónico, es decir, qué capacidad tiene mi suelo para darme o retener cationes. Y eso está en función directamente del coloide, o sea, del tipo de arcilla, y del humus, o sea, de materia orgánica. Entonces, suelo más arenoso, menos arenoso, contenido mayor de materia orgánica, etcétera, me van a ir variando la capacidad de intercambio catiónica. Dentro de eso, a mí me interesa que de todas esas cargas negativas que tienen estos coloides, un 80% más estén cubiertos, saturados con bases. Que sea el calcio un 60%, magnesio el 10 o el 12, el potasio un 5, el 8, 10, y el sodio en su presentación ahí, un 5, 8%, no más de eso. Y después la relación que tiene que haber entre el calcio y magnesio. Y esto es importante porque en función de la relación que hay entre el calcio y el magnesio va a determinar qué tipo de carbonato voy a usar. Entonces, teníamos estos indicadores con estas tablitas referenciales, ¿sí? Donde hablamos de una saturación de base y arrancamos como pH como primer indicador, más barato, un indicador sencillo, rápido, que lo podemos hacer, no cuesta mucho, porque se hace con agua, no me lo pueden cobrar mucho, ¿sí? Entonces, como buen Piamonte, tenemos que buscar un indicador barato. La saturación con calcio, la saturación magnesio y la relación entre ambos. Cuando nos encontramos con los materiales que disponíamos, Argentina tiene muchas provincias que proveen de estos carbonatos de muy buena calidad, y de regular calidad. Entonces, este geólogo Bonalume se
director, secretario de Minería de Córdoba, sí, creo que sigue todavía ahí, me prepara esta tablita donde me está diciendo ¿a qué le llamamos calcítico y a qué vamos a llamar dolomítico? Es la presencia de más o menos óxido magnesio. Entonces, cuando tengo un producto que tenga entre un 10 y un 20% de óxido magnesio, yo ya lo considero dolomita. Y si tiene menos de eso, el resto, 30, 50%, 55% de óxido de calcio, lo considero calcítico. ¿Tá? Y esto es importante por lo que yo les decía antes. Si yo tengo una relación 10:1 calcio-magnesio, a mí me interesa levantar magnesio, entonces yo voy a usar una dolomita. Si tengo una relación calcio-magnesio 3 o 4, me interesa ampliarla, quiero que sea 6 de calcio, 7 de calcio y una de magnesio, uso un carbonato de calcio. Para eso es la importancia, digamos, de esto acá. Y me estoy yendo muy rápido, muy lento con el tema. Y, espérate que me pasé, acá era lo que yo les quería decir. Este trabajo me abrió a mí bastante los ojos, porque fíjense, esto es el calcio agregado en un suelo, donde está agregado como carbonato, sería la línea azul, como sulfato de calcio, el yeso, la línea roja, y como cloruro de potasio, la línea verde. El producto fue incorporado, ¿sí?, semienterrado con un disco de ablación. Entonces calculen ustedes los años que empieza el convenio en Calar y miremos la historia de Apresit. 97, Apresit viene creciendo a paso agigantado y por el otro lado vengo yo con Encalar, que había que mover el suelo, incorporar el calcio, y era como que iba buscando el indio que tiró la flecha, iba al revés, ¿sí? Entonces ese fue el inconveniente, porque digo, ¿qué pasa si yo trabajo con un carbonato? Fíjense, la solubilidad de ese carbonato, vos sabés que no me aparece la otra transparencia. A ver, manejalo vos, no. Me pasa ahí un cuadrito acá, bueno, no importa. Fíjense la diferencia, dónde hace la panza ese calcio, dónde fue cuando lo llevo con el yeso. Fíjense, baja a 40 centímetros, 70. Este es un trabajo hecho en Brasil. Brasil tiene serios problemas de acidificación, con pH muy bajos que tienen el aluminio en la solución de suelo de intercambio, por eso eso es fitotóxico para el desarrollo radicular. Entonces, cuanto más bloqueen ese aluminio, que ellos lo bloquean con el calcio, digamos, mejora el suelo. Y lo que tendría que haber aparecido allá, dice solubilidad en agua, me mostraba simplemente la diferencia entre el carbonato y el yeso. El sulfato es 260 veces más soluble que un carbonato. Y entonces esa es la explicación. Entonces por eso es que muchas veces, o muchas situaciones, sistema siembra directa, ¿qué es lo que vamos a hacer si yo quiero bajar el calcio en profundidad? Hago esa mezcla física, carbonato-sulfato, y de esa manera logro que baje un poquitito ese calcio, vaya en profundidad, y no me quede, como está la línea azul, incorporado, que no aparece ahí, en los 0,15 centímetros de profundidad. Bien, entonces, para ir terminando mi parte, yo le digo que hasta hace 10 años nosotros, para el tema de acidez edáfica, lo que nos manejábamos era con las normas. Y la norma lo que me daba a mí era la garantía de pureza, ¿sí?, de calidad de un material, y la granulometría. Y acá hago mucho hincapié en la granulometría. Entonces yo decía, un carbonato tiene que ser 2 milímetros para abajo, menor, de 0 a 2 milímetros. En cambio, un yeso hablo de 4 milímetros para abajo, por esa solubilidad que les decía. Pero siempre estábamos hablando de grandes volúmenes, ¿sí? Ensayo de, el que yo les mostré de los 3 productos, eso habíamos probado 2 dosis, entre 800 y 1000, la dosis más baja, y entre 1800 y 2000 kilos por hectárea, la dosis más alta, ¿sí?, para lograr esa residualidad en 5 años. Entonces, todo esto, ¿qué tenía como inconveniente? Inconveniente que teníamos, ¿no? En este entonces no teníamos maquinaria, y con este proyecto acompañaron varias empresas, acompañaron el proyecto en Calar desarrollándolo, y de esa manera, bueno, trabajamos. Pero el tema es que me jubilo y me aparece esto. Me aparece la nanopartícula. Entonces, aquí digo, pucha, me adelanté. Nací 10 años antes. Tendría que haber nacido 10 años después para poder, digamos, trabajar con estas partículas, en la cual, obviamente, los volúmenes que estoy manejando
rompen los esquemas, para decir otra cosita, ¿sí? Totalmente, y de esa manera, bueno, es que encuentro a este grupo de exalumnos en los que ellos presentan un proyecto, una idea, de llevarla adelante. Bueno, ahí yo me asocio, pero poco campo, ¿sí? Más bien viendo datos. A alguna jornada he ido, pero bueno, siempre que el día esté lindo, 23 grados, etcétera, etcétera. Entonces ahora siguen. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Bueno, vamos a seguir con historia, con la introducción que realizó Cachi. ¿Sí? ¿Es esta? Sí, bien. Vamos con la historia. Seguimos un poquito con la historia. Si todos los que estamos presentes en esta sala trazaríamos una línea en el tiempo entre el año 1997, justamente cuando inicia el proyecto Oncalar, hacia la actualidad, veríamos que hoy seguimos teniendo los mismos problemas que el ingeniero Gambaudo estaba divulgando. Una disminución en la fertilidad física, química y hasta biológica, que antes no se hablaba. Tema muy interesante. Tenemos el mismo problema actualmente, pero tenemos nuevas herramientas que ya las vamos a comentar. Antes de comentarles sobre el inicio del proyecto MAS, en el cual se suma el ingeniero Gambaudo junto con la empresa Kyoshi Stone, quiero que se basen en 3 ejes fundamentales. Proyecto Oncalar, como decía Cachi, el proyecto Oncalar divulgaba la información de que los suelos se estaban acidificando. No solamente conllevaba eso, sino que de la manera que se seguía trabajando, podíamos llegar a disminuir esa fertilidad física y química del suelo. Ese proyecto, muy conocido a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, tuvo mucha revolución en cuanto a su comunicación. Pero se encontró, hasta hace 10 años, como decía Cachi, se encontró con algunos problemas, que hoy tenemos herramientas para solucionarlo. ¿Cuáles eran esos problemas? Las altas dosis de aplicaciones de fertilizantes o enmiendas, problemas de aplicaciones, donde tuvo que hacer escuela en registro de maquinarias y demás cuestiones, y con problemas de empezar a realizar ensayos de larga duración. Como comentaba recién el ingeniero Gambaudo, la mirada integradora iba más al rendimiento que al suelo, ese concepto. El segundo eje importante que le da suceso del proyecto MAS es la innovación tecnológica, donde presenta una solución disruptiva que es la nanotecnología, donde la empresa Kyoshi Stone en ese momento tenía y tiene una solución propietaria, que es la fomentación y el uso y la formulación de fertilizantes nanominerales de altísima pureza, que nos reducen esas dosis, esas altas dosis las reducen, que facilitan la aplicación y la logística a campo y reducen la huella de carbono, es decir, que se complementan a los programas de sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Recuerden esta palabra, sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, que son conclusiones que vamos a sacar en este ensayo de larga duración. El tercer eje fundamental que engloba y empieza a engranar son las instituciones. INTA, las facultades y APRESID, este gran congreso nacional, donde fueron los que empezaron a promulgar esa información, la divulgación de esa información, la generación y transferencia de esa información que nos llegaba y nos llega hoy en día esa información, bajo los conceptos de empezar a conservar la salud del suelo. Estos 3 pilares, estos 3 ejes fundamentales, empezaron a engranar en Agroestudio. En Agroestudio Rafaela empezaron a engranar y se le dio suceso al proyecto MAS.
Esos fueron los indicios en el año 2017, finales de 2017, inicio de 2018, donde se inicia, bajo estos 3 ejes fundamentales, el Proyecto MAS. ¿Qué es el Proyecto MAS? El Proyecto MAS es un proyecto que va a comenzar a federalizarse junto con la empresa, que viene de las siglas Manejo Agronómico Sustentable, donde promovemos diferentes prácticas de manejo agronómico integral. Estas prácticas de manejo integrales las probamos en nuestro campo demostrativo y empezamos a concluir con las herramientas tecnológicas en cuanto a la innovación que tenemos hoy en día. Los 3 pilares fundamentales de este manejo agronómico integral son que tienen que ser tecnológicamente rentable, lo que probemos y lo que mostremos en nuestro campo tiene que ser tecnológicamente rentable, tiene que ser fácilmente replicable, es decir, las tecnologías en suceso que estamos probando tienen que ser fácilmente replicables para que el productor o la empresa pueda utilizarlo, y bajo este hermoso tercer sustento que es la sustentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo. Estas premisas son los pilares principales que tuvo ese proyecto, este Proyecto MAS en el año 2018. ¿Cómo empezamos a validar esa información? Sobre los 3 ejes que teníamos dijimos, bueno, vamos a validar esa información. Por eso, en el año 2018 adquirimos un campo demostrativo en donde hoy, después de 6, 7 años de trabajo, es el primer lote de Argentina con 6 años de continuidad en aplicaciones de fertilizantes con nanotecnología. Vamos a las características de este campo demostrativo, de este lote. Teníamos que buscar en ese año 2018, con la información que teníamos, que el proyecto Encalar con Gambaudo nos decía, teníamos que buscar un lote totalmente replicable. ¿Con qué características? Con la problemática de la situación, en este caso en Santa Fe Centro, porque el lote está ubicado en la localidad de Roca, a 5 kilómetros de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Ese lote tenía la misma problemática. En la zona los suelos empezaron a degradarse física y químicamente. Biológicamente no teníamos ese concepto, esa mirada integradora. ¿Por qué? Decíamos que compartíamos la misma problemática. ¿Por qué? Había reducción de algunos indicadores químicos del suelo, había problemas físicos relacionados a esta degradación y a este manejo, escaso desarrollo radicular por problemas de compactación, y hasta en algunas leguminosas empezamos a ver nodulación poco efectiva. Entonces, cuando nos encontramos con este lote, empezamos a este productor, le hicimos una propuesta de mejora, donde es manejo agronómico integral. Todo lo que nosotros podemos hacer tranquilamente en un campo hoy. Un manejo agronómico integrador, con rotación, fertilización y muchas otras cuestiones. Pero acá teníamos que darle esa mirada innovadora a las nuevas partes de la tecnología. El uso de fertilizantes con nanotecnología como herramienta para mejorar la fertilidad química de los suelos. Y a través de los análisis de suelo, las recomendaciones técnicas de diagnóstico, empezamos a utilizar esos fertilizantes nanominerales que nos empezaban a aportar calcio, magnesio, azufre. Y después la parte de nutrición vegetal, que en estos conceptos de la charla no los vamos a aportar. Quiero que ahora se marquen en lo que es suelo. A modo de resumen, porque después compartimos la experiencia en el stand, a modo de resumen, los trabajos que van a ver ahora, que va a empezar a validar el ingeniero Gambaudo, tienen 2 litros por hectárea de fertilizantes nanominerales. 2 litros por hectárea. Que eso conlleva a 4 litros por hectárea año, por la rotación de cultivos que fuimos implementando en ese manejo. Bajas dosis, fácil aplicación, manejo sustentable. Viendo la caracterización de este lote, con esta problemática y estas propuestas, ahora tuvimos que seguir con la historia de los congresos y cómo hoy, discúlpenme, está cambiada la diapositiva, bien, antes de eso.
Inicio de experiencia. Hicimos un análisis de suelo, diagnosticamos y con qué nos encontramos. Fíjense, de todos esos indicadores químicos quiero que nos basemos en los tres primeros. Materia orgánica 2,99, pH 6,35, fósforo 30 partes. Entonces, ¿cuál era la pregunta mesiana en ese momento del productor? ¿Es un buen suelo? ¿Tengo suelo para rato? Pará, ese no es el camino. No es el camino. Entonces, como grupo de técnicos, nos empezamos a plantear objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles fueron los objetivos a corto plazo? Manejo. En esa cuestión, en ese año 2018 no había manejo en ese lote, no había manejo agronómico. Entonces nos empezamos a plantear no solo una mirada in situ en el lote enseguida, sino con una mirada más a largo plazo, y nos empezamos a cuestionar algunos objetivos. ¿Podemos mejorar esos indicadores físicos? ¿Podemos mejorar esos indicadores químicos en el tiempo? Que era la interrogante que se hacía el ingeniero Gambaudo en esa época. No solamente lo que siempre decía, no nos quedemos solamente en el rendimiento, veamos el suelo, veamos ese suelo. Y mucho más a largo plazo, que sabíamos que nos iba a llevar, no sabíamos que nos iba a llevar 6 años. La verdad, mi primera experiencia, yo nuevo en muchas cuestiones, dije, esto creo que en 2 o 3 años se soluciona, y ahora vamos a ver los resultados. ¿Es posible mantener para ser sostenible en el tiempo, para justificar la incorporación de esa palabra tan fuerte? ¿Es posible estabilizar un sistema? Fíjense, mantener, estabilizar. ¿Y en cuánto tiempo? Estas 3 preguntas que llevan unos procesos biológicos en el suelo. Entonces, ahora sí viene esta diapositiva. En cuanto a los antecedentes, tuvimos que buscar antecedentes del Congreso, fuimos a los antecedentes del Congreso 2019, donde la INTA Balcarce, la verdad que presentó un trabajo extraordinario, porque hoy este trabajo es la base de muchos fundamentos para la empresa, donde presentó un relevamiento de la fertilidad del suelo desde el 2011 hacia el 2018. Fíjense, 7 años. En 7 años relevó esa información durante 7 años con respecto a la situación virgen, prístina, para ver con qué se encontraba y jugar un poco con los colores del semáforo. Fíjense, esta la verdad que es para sacarle una foto. Yo cuando la vi digo, esta tiene que ir a la charla. Cachi, vení. Cachi me dice, extraordinaria, extraordinaria. ¿Por qué? Fíjense, región pampeana, INTA Balcarce hizo un relevamiento. Nos centramos en Santa Fe Centro, donde está nuestro lote. Fíjense, materia orgánica, la disminución de 4 a 2,6, nosotros 2,99, llanta, muy representativo nuestro lote sobre la situación actual en ese 2018. pH, de 6,7 a 6,1, la disminución, 6,35 nosotros, amarillo, seguimos, un tilde más, seguimos con la problemática. Fósforo, ahí estamos en verde, pero por la situación en Rafaela, donde tenemos altos niveles de fósforo, pero fíjense las bases estábamos bien, color verde clarito, como dice Cachi, no hay que decir verde, sino que ese verde clarito significa atención. Con esto justificamos que nuestro lote era representativo de esa problemática en el tiempo. Como decía Cachi, uno de los indicadores más fácil, o no sé si fácil, más rápidos, uno de los indicadores más rápidos como técnico, el pH. pH, la famosa fiebre del suelo, para decir, bueno, ¿cómo está mi suelo? ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Fíjense, y quiero que se lleven este concepto para cuando el ingeniero Gambaudo justifique lo de la experiencia. No leía. Diferencia de pH entre el año 2011 y 2018, 0,21 unidades. Es decir, que en 7 años se perdieron 0,03 unidades por año. Yo cuando vi esto dije, nada, poquísimo. Un error conceptual en el 2018, donde vemos que estas diferencias que ahora las vamos a mostrar desencadenan muchos procesos físicos, químicos y biológicos a larga duración. Ahora
vuelve Cache el escenario donde va a mostrar la validación de estos resultados del proyecto MAS de 6 años. Bien. Esto es un poco lo que me llamó mucho la atención y la mejora se quiere en un corto tiempo. Lo que hemos visto, bueno, 2018, año de inicio, 2023, mira, ya están aplaudiendo acá al lado, se está terminando, hay que apurar. Sí, queda poco. 2023, perdón, lo que estamos viendo. Bueno, algo muy, muy importante para mí. Esto, lo siguiente. En todos estos años aparecieron, para mí, algo milagroso que se llama el GPS, que a mí me sacó todo lo que era el error de muestreo de suelos, ¿sí? Entonces, todas estas experiencias se hizo siempre con el mismo laboratorio, es el laboratorio Molisol, y todo georreferenciado, ¿sí? Eso a mí me saca un tremendo error que teníamos, que era con el muestreo de los suelos que se hacían en los distintos momentos. Entonces, vemos un incremento muy importante de materia orgánica. Ese incremento de materia orgánica a mí se me traduce automáticamente en un aumento en la capacidad de intercambio catiónico, abajo la SIC, que de 17 paso a 18, ¿eso por qué? Porque he aumentado la capacidad, las cargas negativas de ese suelo para retener, absorber a los cationes. Al absorber más cationes a mí me hace un porcentaje de saturación de base. ¿Se acuerdan? Yo le dije que quería que entre calcio, magnesio, potasio y sodio yo esté por arriba del 80%. Inicialmente arrancamos un 74%, llegamos a un 83%. El calcio, que sufre un incremento, estábamos alrededor del 50%, 51% de saturación. Hoy estamos en un 54, 55. Yo quiero llegar a 60, ¿sí? A mí me interesa tener ese valor. Relación magnesio también incrementamos. Y bueno, y el bonus que me aparece, el fósforo disponible. Y fíjense que yo estoy hablando de un nivel 30 de fósforo para la zona, y para mí es un nivel bajo, ¿sí? La zona centro de Santa Fe, con las rotaciones agrícolas ganaderas que teníamos, encontrar 70, 60, 80 partes por millón era lo normal. Cambiamos, yo les dije, arrancamos con este proceso, dejamos la ganadería, pasamos a agricultura continua, agricultura con altos rendimientos, porque no voy a sembrar ningún material que nos rinda mucho, voy a buscar siempre el de mayor rendimiento. Entonces, los niveles de fósforo fueron bajando y me encontraba con un nivel de 30. Y acá lo que no mostramos es, bueno, lo pasaste. Sigue la diapo. Sigue. A ver, ¿sigue en esta? Bueno, entonces lo que vemos es como que de 2018 a 2021 tuvimos un proceso de aumento, ¿sí? 21 aparece como que lo que es materia orgánica estoy ahí, como que estoy manteniendo. Lo que no sé, la duda es, ¿estoy estabilizado o sigo un poquito más? Capaz que si yo miro el tema de calcio, cationes, capaz que empujaría un poquitito más todavía, pero el resto digo, bueno, acá que no le va a gustar a Kiosi, ¿qué pasa si en vez de 4 a lo mejor bajo a 2 o bajo a 3? ¿Sí? Y lo mantengo. Entonces digo, bueno, me mantengo, estoy en algo sustentable. Es decir, químicamente mis indicadores me están diciendo que vamos bien, viento en popa, venimos bárbaro, ¿sí? Y nos quedaba siempre la duda de acá está. Esto acá se arranca con 6.35 y obviamente el potrero este es parte de un campo alambrado por medio. Hoy ese potrero del vecino, digamos, por decirlo así, del dueño del campo, está en 5.95. Cuando él arrancó junto con nosotros en 6.35, sigue con un manejo. Ojo, este manejo que hace este productor, le llamamos tuba, y es un manejo de siembra directa, de fertilización de nitrógeno. El fósforo no pone, pero el nitrógeno y el azufre lo aplica. Es decir, la tecnología que se está usando en la región, ¿sí? Entonces vemos que, indudablemente, esto me lleva a la historia que mostraba él. Es decir, si yo arranco en el 97, 98, viendo que se me vienen acidificando los suelos, yo sigo acidificando los suelos. Si no hago nada, voy a seguir acidificando los suelos, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es esta evolución, ¿sí? Y la gran duda que tenemos es decir, ¿estamos estabilizados? ¿Llegamos ya en 6 años, 5 años a estabilizarnos? ¿Podemos quedar ahí? ¿O podemos llegar a mejorar un poquitito más? Y lo que hemos
encontrado también es esto. Ah, que se ve fiero los colores acá, che. ¿Lo ven más o menos los colores? Ese viejo ensayo que yo les mostré del INTA, lo que veíamos con el calcio, la variación, en ese momento hicimos la digregación de la materia orgánica. Las barras azules sería la materia orgánica total, que es el dato que aparece normalmente en todos los análisis de suelo. Pero nos enseñaron que se puede desdoblar esto y aparece una materia orgánica vieja y una materia orgánica joven, ¿sí? Y me gustan las viejas, me gustan las jóvenes, no, las dos sirven, ¿sí? Entonces, materia orgánica vieja, yo estoy pensando en algo que va hacia estructura, la parte física, la parte estable del suelo. Y materia orgánica joven, que fíjense en ustedes, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero cuando yo del lote de agricultura paso a la pastura, la que más se levanta al principio, es la barrita que más pega el saltito en los primeros 5 centímetros, es la materia orgánica joven, ¿sí? Que es la que me va, que es la primera que me deja ese rastrojo que yo estoy dejando, ¿eh? Vengo con un manejo de siembra directa. Entonces, hago esta asociación. Materia orgánica joven, yo la voy a decir, de acá viene mi fertilidad actual, ¿sí? ¿Qué es fertilidad actual? Cuando miro el nitrógeno, el nitrato, el azufre, el sulfato, el fósforo disponible, ¿sí? Acá lo tengo dando vuelta. Y la otra estoy apuntando más hacia la parte de estabilidad agregada, hacia la estructura. Entonces, tuvimos la suerte de, bueno, pudimos hacer esos análisis también y de tomarlo, esto sería 0,5, 5,10, 10,20, lo que sería el dato que tenemos hoy de materia orgánica de joven en el proyecto más y en el lote de al lado, el del vecino, de la tuba que llamamos. Y bueno, fíjense en ustedes la diferencia que estamos teniendo en cuanto a la materia orgánica joven. Si yo estoy mirando esa mineralización que me está ocurriendo en los primeros 20 centímetros de suelo, en donde yo tengo el mayor sistema radicular dando vuelta a las gramíneas, etcétera, 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 donde tengo los procesos de mineralización, donde estoy necesitando la actividad biológica con una buena aireación y demás, es decir, el sustrato que tienen es muy superior al sustrato que tenemos en el lote de al lado, ¿eh? Y la parte de materia orgánica vieja, si pienso en ese valor que va pensando como si fuera ese cemento que me está uniendo los ladrillos para ver una buena estabilidad de agregado, una buena estructura. Bueno, pues tuvimos la suerte de convocar a la doctora Silvia Moff, que tiene su laboratorio de física en la Facultad de Ciencias Agrarias y Instituto CONICET, en Esperanza, y ella tiene una metodología que ella está usando mucho, que es un sistema rápido visual, a campo de hacer una calificación visual de la estructura. Hizo las evaluaciones, las repeticiones necesarias, y bueno, simplemente los valores que ustedes ven ahí es cuanto más bajo, mejor estructura, ¿eh? De la 1 es la mejor y 5 es la peor. Fíjense que yo estoy hablando de una tecnología de uso actual que me está dando un valor de 2, o sea que yo tengo un buen referente, y cómo nosotros, bueno, con este manejo, con estos productos, esta nanotecnología, cómo venimos mejorando el tema de esa calificación visual. Y yendo a la densidad aparente, bueno, ¿cómo? Ya, listo, me queda una nomás. Llegamos a estos valores. Resistencia a la penetrometría, también estamos viendo que acá ya han desaparecido la mitad de los datos. Diferencias a favor de lo que es el manejo de esto, y lo mismo lo que hace a la estabilidad del agregado. Y listo, terminar rápido, ya nos echan. Sí, ya finalizando. Un resumen del proyecto más en el año 2018 cuando iniciamos la experiencia. Teníamos como técnico un concepto no tan integrador a la parte de manejo, donde empezamos a través de los años a generar información, a empezar a validar con datos. El primer enfoque que teníamos era ese enfoque solamente de rendimiento, no pensar tanto en la parte de suelo, que era el enfoque que tenía el proyecto Encalar. Y con respecto a la validación de los datos, fíjense, nos llevó estos 6 años a empezar a generar y a validar con esta información, con estas nuevas tecnologías que nos ofrecen soluciones disruptivas. La nanotecnología nos ofrece una solución disruptiva, innovadora, a los problemas actuales que teníamos en el año 2018. 6 años para empezar a validar. Este trabajo de larga duración
es el que tenemos que empezar a fomentar a nivel país, a nivel lote, a nivel empresa, para empezar a generar información propia. Por eso en el 2023 hay una nueva interrogante, porque puede ser el 2023, ahora puede ser el año cero de muchos otros proyectos. ¿Cuáles son estos proyectos? Invitamos a los demás proyectos, a los proyectos involucrados en la parte biológica del suelo, en la física del suelo, en la parte de sustentabilidad, cultivo de servicio, a que se acerquen a nuestro stand, porque podemos empezar a sumar a estos 6 años de validación de datos químicos, físicos, podemos empezar a generar otros tipos de datos. Y la última diapositiva. ¿Es posible trasladar la experiencia del proyecto MAS a nuestro campo, a su campo, a cualquier parte del país? Sí. Es posible aumentar, mantener y estabilizar ciertos parámetros químicos, físicos y del suelo. ¿Cómo lo inicio? A través de un programa Más Carbono con el acompañamiento de la empresa Kyoshi Stone, con un manejo agronómico integrador, con análisis de suelo, con nuevos conceptos de diagnósticos físicos, químicos y biológicos del suelo, con estrategias de fertilización de suelo y cultivos, análisis de suelo fundamental para comenzar un proyecto, con nuevos indicadores físicos y químicos. Fíjense, en el año 2018, en el inicio, no hablamos de materia orgánica joven, no hablamos de materia orgánica vieja, no sabíamos los conceptos que podían desencadenar la mejora de ese pH. Por eso es con registros de datos propios, con la generación de esa información. Entonces, como mensaje final, estos 6 años de experiencia se pueden trasladar a cualquier parte de su proyecto. Por eso los invitamos, por cuestiones de tiempo, a que se acerquen a nuestro stand para poder charlar con mucho más tiempo sobre las dudas que tengan o las consultas que tengan sobre estas nuevas tecnologías. Perdón por... Bueno, muchas gracias, excelente la presentación, tienen resultados muy importantes, interesantes. Vamos con el espacio de preguntas, tenemos muy poquito tiempo, por el cual los invito a que después puedan juntarse con Gambaudo y con Hernán para hacer las preguntas pertinentes. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora. Tenemos... No aparece el número. ¿Tenemos micrófono? Sí, tenemos micrófono. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? Mientras tanto, yo les quiero hacer una. ¿Tienen estudios sobre aplicación variable de este producto de Kyoshi para ver a nivel de lote adoptando agricultura de precisión, ¿no? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque esos son los conceptos que empezamos ahora a desarrollar en el 2023, a que se sumen nuevas propuestas de trabajo para empezar a validar y a variabilizar estos datos. Comentándole el proyecto a Claudio, nos comentaba que para Presit es un proyecto muy interesante porque es de larga duración y es uno de los pocos trabajos que hay, y bueno, como decíamos al principio, es el único lote demostrativo a nivel nacional con 6 años de evaluación con aplicaciones de fertilizantes con nanotecnología. Y vuelvo al año 23, que es posible la agricultura, la agronomía de precisión que se sume, y esta tecnología es totalmente aplicable porque se aplica con pulverización, en sistemas de riego y con cualquier otro tipo de aplicaciones. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Si no, le finalizo yo con otra pregunta más. ¿Con qué valor de pH en el análisis del suelo me tengo que preocupar y tengo que salir a buscarlos? Ingeniero Gambaudo. Yo tengo una respuesta también, pero... El tema es así. El pH... ¿Estoy conectado? Sí, listo. El pH, si yo le dije hace un ratito, es el más barato, más rápido, pero completa el diagnóstico con capacidad de intercambio catiónico, concentración de calcio, concentración de magnesio, relación calcio-magnesio. ¿Sí? Es decir, el pH puede ser, cuando nosotros arrancamos ahí, el primer dato que demostré, vimos un pH 5,5. Para mí dije, ¿qué pensé enseguida? Está viejo el electrodo del laboratorio. ¿No es cierto, Sergio? La primera duda, ¿sí? Bueno, en INTA había varios electrodos, sí que lo corroboramos. Y entonces, sí, bueno, un indicador, yo no esperaba un 5,5. ¿Ah?
También cuando encontrás y también cuando un pH 5, también salimos a buscar el aluminio, también, pero no lo encontramos. Si tuviéramos con los suelos rojos, sí. Ahí te diría buscar aluminio en el intercambio. Okay. Entonces eso de lo barato para algún piamontés habría que revisar. Y bueno, pero hay que mostrar, el piamontés tiene que convencerlo con algo. Okay. Mostrar ese algo tiene que ser barato. Una vez que lo enganchaste, ahí ya es otra cosa. Muy bien. Sumo lo último al ingeniero Gambado y a la pregunta, porque está muy buena. Al trabajar con el laboratorio Molisol, lo que hacemos es recopilar información a nivel país. El laboratorio Molisol hace análisis de suelo y recopilamos solamente de este indicador los rangos de pH. Y están todos en amarillo, 6.35. Así que si hay que buscar un rango, como dice siempre Cachi, no esperemos el amarillo, ya cuando estamos verde. Por eso en la imagen que mostrábamos hay que mantener y no esperemos a bajar para empezar a subir, sino que tenemos una herramienta que, como decíamos antes, fácil de aplicación. Tenemos en los barbechos cuando vamos, previamente a la implantación de cada cultivo con dosis de 2 a 3 litros por hectárea, tenemos una herramienta para empezar a condicionar esos suelos y mantener. Por eso es fundamental el análisis de suelo para saber bien dónde estamos parados y replicarlo con todas estas tecnologías. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahí tenemos una pregunta. Respecto al producto de Kyoshi que aplican, ¿tiene nanotecnología o molécula? Sí, respecto al producto, ¿tiene nanotecnología aplicada a minerales solamente, calcio, magnesio, o tiene también ácidos orgánicos que actúan sobre la descompactación y sobre otros conceptos? La línea de productos de la empresa Kyoshi se llama línea MIS comercialmente y la tenemos clasificada por correctores de suelo, que son los que acondicionan el suelo de esta experiencia. Ahí tenemos lo que es sulfato de calcio, dolomita, todo llevado a fertilizantes nanominerales con dosis de 2 o 3 litros por hectárea. Podemos empezar a acondicionar ese suelo. Después tenemos la línea de nutrición de cultivos, tenemos la línea de zinc, potasio, tenemos productos autobalanceados y también nitrógeno, fósforo, también para la línea de suelo. Y esta experiencia fue llevada a cabo con el nombre comercial MIS TPS, donde tienen su composición, para que tengas un rango, 50% de fertilizante de composición nanomineral, de carbonato de calcio y de sulfato de calcio, por las cuestiones que estábamos en el pH. Y según los extremos de que tengamos de ese análisis de suelo, vamos más a otro tipo de correctores, como el sulfato de calcio o con la dolomita. Pero en esta experiencia se realizó con un compuesto. ¿El tamaño de la partícula es menor a 100 nanómetros o estaríamos dentro de lo que es...? Muy buena pregunta. Después en el stand aprovechemos que está todo el staff de los químicos. Para que tengas una idea, no hay un número, sino que hay un rango, entre 100 a 500 nanómetros. Hay un rango en el cual se mueve, porque como decía el ingeniero Gambado, depende de la formulación hacia lo que buscamos, se busca ese proceso físico del material. Gracias. Bueno, muy bien. Lamentablemente se nos han terminado los tiempos. Después pueden visitar al stand de Kyoshi para sacarse algunas dudas que tengan. Y damos este espacio que finaliza para las empresas que auspician el Congreso. Muchas gracias a todos. Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem. Horizontes más fértiles.